domingo del camino a la bendición y hablé de la primera parte. Hoy voy a hablar de la segunda parte del camino a la bendición. La segunda parte de ese capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 5, los siguientes versos que leeremos luego. Resumiendo un poco lo que hablamos el domingo, la primera parte hablamos de Naamán, de ese general sirio, de ese capitán, que había muchos impedimentos en su vida que afectaban a las relaciones con los demás, las relaciones con su esposa, con sus hijos, consigo mismo, porque sabemos y la Biblia relata esa historia de que él era leproso, tenía lepra. Y hablaba de que hay lepras muchas veces que aunque ya no está tan expandido, la lepra como la conocemos en estos tiempos, si hay una lepra que afecta al alma, son impedimentos, son carencias, o muchas veces a las mentes humanas, ya estamos hablando de esa lepra. Y Naamán, que era una persona de éxito en muchas facetas de su vida, dice que era un general victorioso, que Dios le había dado muchas victorias, en lo empresarial, por así decirlo, un hombre de éxito, pero necesitaba otras áreas en su vida que ser cubiertas por la gracia de Dios. Ya digo, una de ellas era que era leproso. Y Naamán, le voy a resumir rápidamente, él escucha decir que hay un Dios en Israel, que es un Dios poderoso, que puede sanarlo. ¿Y qué es lo que hace? Va en busca de ese Dios. Ya dice la palabra de Dios que el que busca, lo halla o lo encuentra. Y entonces él dice que prepara ofrendas para llevar, prepara oro, plata, prepara túnicas de seda posiblemente y emprende ese viaje. Y ahí hablamos el domingo de ese camino a la bendición. Y llega donde está el profeta, el hombre de Dios, Eliseo. Y cuando Eliseo le da una palabra para sanar su lepra, la palabra de Dios le rompe los esquemas. Porque él pensaba que Naamán, que Eliseo lo iba a hacer de una manera y simplemente le dice, vete al Jordán y lávate 7 veces y serás sano. Y entonces Naamán no va al Jordán, se va mosqueado porque pensando, yo quería que Dios iba a hacer esto, iba a hacer las cosas así, porque yo la imaginé así, y yo había pedido que así, estaba pensando que iba a ser así, pero Dios hace las cosas a su manera, como Él desea. ¿Por qué? Precisamente porque Él conoce nuestro corazón y quiere transformar ese corazón para lo que llegó a ser la vida de Naamán. Y como hizo las cosas como Él no esperaba, Él se fue. Pero dice que mientras se iba, aquellas personas que rodeaban a Naamán empezaron a decirle, ¿y por qué no obedeces al hombre de Dios? ¿Y por qué no haces lo que dice la palabra? ¿Y por qué no cumples y simplemente obedeces? Vete al Jordán y báñate ahí. Y este hombre mosqueado al final dice, bueno, voy ahí, voy a cumplir con la palabra. Voy a verdad obedecer a Dios, a ver si es verdad. Y cuando va y comienza a obedecer, dice que él se mete 7 veces. Yo creo que la primera vez se metió ahí, dice esto nada, se zambulló otra vez, esto nada, la tercera vez dice esto nada, la cuarta vez nada, la quinta vez nada, la sexta vez dice ¿cuántas veces llevamos? Yo sabía que esto no funcionaba y cuando ya se va dice no, que te queda una vez. Y cuando se zambulle la 7ª vez, dice que su piel queda toda leprosa, toda llena de bultos. Hablamos un poco de la lepra también el domingo. Dice que sale como la piel de un niño, mejor que la suya, mejor que la nuestra. La piel de un niño, ¿se imagina? Un hombre que a lo mejor tenía ya 30, 40, 50 años y aparece toda su piel lisita, así toda suavecita, tóquese la piel. Así estaba Naamán. Porque cuando Dios hace los milagros, cuando Dios hace las cosas, las hace mejor que lo que uno espera. Por eso Dios, ¿cierto? Te espera un milagro en su vida y resulta que Dios hace algo mucho mejor que incluso lo que nuestra mente llega a concebir. Y entonces vemos que Naamán recibe el milagro, la bendición, pero no solamente eso, sino que él entiende, porque Dios ya ha tratado su corazón por las cosas que él ve, y él recibe a Dios en su corazón. Y su vida en ese momento queda transformada. Él iba buscando un milagro, iba buscando sanidad, pero no solamente encuentra la sanidad, sino que se encuentra con el mismo Dios. Qué bueno, ¿verdad? Tener esa relación con Dios. Y no solamente aquella área en su vida, con su familia, la sanidad, la lepra, sino que la relación con su esposa, con aquella incluso esclava judía que fue la que le habló de este gran Dios, consigo mismo, sino que tiene esa relación con Dios. Qué bueno tener una relación con Dios. ¿Tienes una relación íntima con Dios? Qué bueno tener una relación íntima con Dios. Cuando tomas el camino de la bendición, ¿qué recibes? Si tomas el camino de la bendición, ¿qué recibes? Bendición. Porque es camino de bendición, ¿cierto? Y eso es lo que pasó con Naamán. Recibió bendición y vives en bendición. Cuando tú caminas el camino de la bendición, no tienes que buscar la bendición, porque ya estás en el camino de la bendición. ¿Y qué hace la bendición? Viene a ti. La bendición viene a ti. Eso le pasó a Naamán. Y Naamán dice que ya volvía a su tierra
Dice que fue y se presentó a Eliseo y le dice, te traigo oro, te traigo plata, estoy agradecido a tu Dios, te traigo 10 ropas caras, muy caras. Y Eliseo le dice, ahora no es tiempo de estar recogiendo oro ni plata, ve con tus cosas, ve en paz y lleva ahí la palabra a donde vayas. Y entonces Naamán se vuelve a su tierra, va caminando hacia su tierra y por alguna razón Eliseo no quiso aceptar, porque tenía derecho a aceptar estas cosas, pero no quiso aceptarlas. ¿Usted cree que las cosas las hacía Eliseo porque de pronto se levantó por la mañana y dijo, no voy a aceptar ni oro, ni plata, ni nada? ¿Se diría por eso? ¿O que era sensible a la voz de Dios? Era sensible a la voz de Dios, ¿cierto? Y ahí está. Pero dice que estaba Giesi, Giesi era el que vamos a hablar hoy. Giesi era el siervo de Eliseo y Giesi pensaba diferente. ¿Cómo se llamaba? Giesi. ¿Cómo se llamaba? Giesi. Giesi pensaba diferente a lo que pensaba Eliseo. Porque todos tenemos derecho a pensar lo que nos da la gana, ¿cierto? Usted puede pensar que yo soy guapo, yo sé que yo soy lo que soy, pero también puede pensar que soy feo. Puede pensar lo que quiera, o no. Podemos pensar lo que nos da la gana. ¿Quién está pensando que soy feo? Podemos pensar lo que nos da la gana, porque para eso tenemos la mente. Y este siervo, el siervo de Eliseo, Giesi, en base a su pensamiento, toma sus propias decisiones. Por eso nuestros pensamientos nos llevan a unas decisiones, a unas acciones, a otras en nuestra vida. Y muchas veces esos pensamientos, esas decisiones nos llevan a salirnos del camino de la bendición. Y hoy vamos a hablar de eso, del camino de la bendición, pero uno puede salirse de ese camino de la bendición. Y vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 5, a partir del verso 19, que es donde lo dejamos el domingo. Y dice así: y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Esto era Naamán. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él le dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que me des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata, aproximadamente se cree que son unos 60 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, posiblemente era ropa de seda, ropas muy costosas, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó en sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él, hablando de Giesi, entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se acuerda de Adán? ¿Se acuerda de Eva? Algo parecido, porque es la misma cosa que está en el corazón del hombre. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón? Le dice Eliseo, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendiente para siempre. Y él salió de su presencia, leproso, blanco como la nieve. Terrible esta historia, ¿verdad? Con lo bien que iba. Estaba bonita la historia del domingo, ¿verdad? Pero la segunda parte, ¿qué pasó en esta historia? Ese Giesi era un hombre que llevaba mucho tiempo con Eliseo, al servicio de Eliseo. Había un propósito hermoso para la vida de Giesi. Mira el que está a tu lado, sonríele. ¿Sabes que tiene un propósito hermoso para esa vida que está al lado tuyo? ¿Lo sabías? Míralo, sonríe. Hay un propósito hermoso para los que están al lado tuyo. Hay un propósito hermoso para tu vida. Había un propósito hermoso para la vida de Giesi. Ese no era el fin que tenía que tener este hombre. Era un hombre que conocía de Dios, que había estado años con Eliseo, estaba presente, incluso vivió y vio los milagros de Dios. ¿Se acuerda de la tsunamita que una vez hablamos? ¿Se acuerda cuando aquella mujer estéril le pregunta? Ahí estaba Giesi. Y Giesi le dice a Eliseo, la mujer es estéril, ¿puedes hacer algo por ella? Y Eliseo oró y aquella mujer concibió y dio a luz un hijo, ¿cierto?
Recuerda que en la adolescencia este hijo murió y ahí estaba Giesi y le dice, uy, el hijo será muerto a la mujer y hay una resurrección en la vida de Eliseo a través de su ministerio, y Giesi estaba ahí presente, estaba viendo los milagros de Dios. Giesi había estado aquella vez que se envenenó la comida de todos los profetas y fue Eliseo y sanó aquella comida y pudieron comer y nadie se envenenó. Había estado viendo el poder de Dios, estaba escuchando al varón de Dios. Giesi era un hombre de Dios que estaba caminando en bendición. El hecho de estar con Eliseo es caminar en bendición, y ahí estaba Giesi. También estaba cuando llegó Naamán, el leproso, y Giesi vio con sus ojos lo que pasó en la vida de Naamán. ¿Entiende? Estaba caminando en bendición. Pero algo pasó en la vida de Giesi, que es lo que muchas veces pasa con muchas personas, que hay otros valores que te vislumbran, que tú dices, bueno, voy a hacer esto porque, aunque yo sé que exactamente no está bien, pero bueno, total, Dios es Dios. Y Él me entiende que si yo hago esto es porque yo lo necesito, y empezamos a hacer cosas con nuestra mente, que es lo que estaba haciendo este varón, este Giesi, y empieza a poner su mira en otras cosas. Y cuando él ve que Naamán se va con con aquel oro, con los kilos de plata, con las mudas, dice, Eliseo no sabe. Y a escondidas fue precisamente hacer lo que él pensaba. Y puso su valor en estas cosas. Él está presente cuando Eliseo le dice a Naamán, no tomaré nada de ti en esta ocasión, se lo dice. Pero Giesi se pone a pensar y dice, ¿y por qué no? Si el hombre venía tan agradecido porque quería dar esto y quería dar lo otro, ¿por qué no? Y entonces va en busca de Naamán, que ya iba rumbo a su tienda, a su tierra. Y sale a la luz en realidad todo lo que hay en el corazón de Giesi que no había salido. En el corazón de Giesi hay avaricia, hay el deseo de tener más, hay en pensar de sí mismo, y eso lo lleva a mentir a Naamán diciéndole, no, Eliseo me mandó, que resulta que llegaron dos, ¿por qué no me das de esas túnicas preciosas que había? Y ya de paso dame algo de plata. Y Naamán le dice, bueno, te voy a dar, gracias, ves que y empieza a mentirle a a Naamán. Y también engaña a Eliseo. Cuando llega a casa de Eliseo dice, Giesi, ¿de dónde has venido? No he salido para ningún lado. ¿Por qué hay esto en el corazón de este hombre que tantas cosas había visto de Dios? Porque a veces somos inconscientes de lo hermoso que somos delante de Dios y lo maravilloso que nos quiere hacer Dios en nuestra vida. Y como somos inconscientes de eso, comenzamos a desobedecer a Dios, pensando que desde nuestro punto de vista podremos hacer las cosas mejor. Y no es así, nunca es así. Dios siempre va a saber qué es lo mejor para nosotros y nos quiere llevar camino de bendición. Digo que cuando vamos camino de bendición, ¿qué recibimos? Pero cuando nos salimos del camino de bendición, ¿qué recibiremos? Gloria a Dios. Y a veces te pones a pensar en las personas y no necesariamente las que no tienen recursos creen que no aman a las riquezas. Me explico. Hay gente que no tiene recursos, que más o menos malviven o viven medianamente bien y dice, yo no amo las riquezas porque no vivo en opulencia. Y a lo mejor tú te sientas delante de la televisión y estás viendo las noticias y ves el corrupto que se llevó 1.000.000 de euros y el otro que se llevó 10.000 y aquel que vació el banco y el otro que tiene cuentas en Suiza y dice, uy, cómo ama esta gente las riquezas. Menos mal que yo estoy aquí, yo las riquezas. Y que no las tengas no quiere decir que no las ames. Son dos cosas diferentes. ¿Entiendes? Giesi no era una persona rica, pero amaba esos valores por encima de Dios. Y ahí estaba. Y a veces pensamos que son los ricos los que aman la riqueza. No, los que están en opulencia no necesariamente. Si la mayoría o muchos de los que no tienen riquezas verdaderamente aman las riquezas. Y a veces nos creemos que no. Ya digo, nos sentamos delante de la televisión y decimos, uy, si yo tuviera todos esos millones, yo ayudaría al tercer mundo, yo haría lo otro, pero no los tengo. ¿Yo para qué quiero 10 millones de cuentas en Suiza? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo los tuviera y te pones a pensar, yo haría. Y resulta que a lo mejor tienes 10 euros y llamas esos 10 euros por encima de muchas cosas. ¿Entiendes lo que digo? Entonces no necesariamente tener riquezas significa que ames las riquezas. Pero tampoco al contrario, como no las tienes, no las amas. Porque Giesi no las tenía y las amaba. No tiene que ver con las cantidades.
Un ladrón, dice la palabra de Dios, es aquel que roba. Si roba 1 euro o roba 1.000.000 de euros, sigue siendo un ladrón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es que solo fue 1 euro, es un ladrón. Es que fue 1.000.000 de euros, es un ladrón. Es que robé un coche, es un ladrón. Es que le robé el bolígrafo a aquel, es un ladrón. ¿Por qué? Porque roba, ¿entiendes? Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Giesi, y él no era consciente, era inconsciente. Y a veces sin darnos cuenta podemos vivir la vida de Giesi en ciertas áreas de nuestra vida, a veces incluso con el tiempo, con la familia, con las relaciones humanas, con otras cosas. Es tomar el control, el dominio de una posición que no nos corresponde. Eso es arrebatar o robar o quedarnos con algo que no es nuestro. Y Giesi piensa, porque cuando actuamos de esta manera solemos pensar, porque sabemos que como hijos de Dios la conciencia nos acusa, ¿lo sabía? Como creyentes, como personas de moral, la conciencia nos acusa. Entonces cuando llega Giesi delante de Naamán, sabemos por el verso 5, leíamos el domingo, que Naamán había traído 10 talentos de plata, unos 300 kilos, había traído siclos de oro y había traído 10 mudas de ropas muy caras. Y entonces llega Giesi y dice, hombre, si yo fuera un ladrón de verdad, le pediría todo. Pero como yo en el fondo no soy un ladrón, le voy a pedir un poquito. 2 talentos, de los 30 que trajo nada más que 2. Del oro no le voy a pedir nada. Y de las 10 mudas de ropa, le voy a pedir solo 2. ¿Entiende? Porque así matamos o acallamos nuestra conciencia. Así nos creemos que no estamos haciendo mal. Así cuando la mente nos acusa o el espíritu nos dice, eso está mal, tú dices, no, hubiese estado mal si yo le hubiese dicho, dame las 10, porque él me ofreció las 10, ¿entiende? Solo le cogí 2, porque yo no soy ningún ladrón. ¿Entiende lo que le digo? Y así lo hacemos con muchas cosas de nuestra vida y no somos conscientes que caminamos en bendición o caminamos fuera de bendición. No hay más. Y caminar en bendición es obedecer la palabra de Dios y caminar en bendición. Y cuando la bendición, muchas veces no caminamos en el camino de la bendición no viene. ¿Por qué no viene? Porque no estás caminando en bendición. Y entonces nos metemos en problemas y no vemos la mano de Dios obrando y empezamos a angustiarnos porque precisamente estamos fuera del camino de bendición. Y fuera del camino de bendición, por más que quieras, no va a venir bendición. ¿Por qué? Porque si usted va camino de Santa Cruz por la autopista, va a llegar a Santa Cruz. Pero si usted por la carretera para el monte, por más que quiera llegar a Santa Cruz, ¿a dónde va a llegar? Al monte, lógico. Y tú le puedes decir, Señor, pero es que ayúdame en esto, estás caminando, pero es que quiero llegar a Santa Cruz, pero es que estás caminando para el monte, Dios no te puede ayudar, Dios no te va a agarrar por los pelos del monte y te va a poner otra vez en la autopista. Dios te va a decir, da la vuelta, que estás equivocado, anda, tira para abajo otra vez. Y tú dices, no, Señor, pero este es el camino que a mí me gusta, pero es que yo quiero llegar a Santa Cruz. Imposible, tienes que tomar el camino que Dios te marca. ¿Sabes? Cuando leemos todo este contexto, desde el principio, Eliseo sabía lo que estaba pasando. Por eso le dijo, no voy a aceptar ni oro, ni voy a aceptar plata, ni voy a aceptar ropas de Naamán. Dice el verso 26, y le dice cuando él llega a la casa, no iba mi corazón contigo, Giesi, cuando llegaste, Naamán. Habían pasado, estaba a cierta distancia, y sin embargo Eliseo, que era sensible a lo del espíritu, sabía lo que había en el corazón de Giesi. Pero no había tenido la oportunidad de Giesi de demostrarlo, que era un avaro, que era un ladrón. No había tenido esa oportunidad. Y es en ese momento cuando se enfrenta con la tentación y en vez de vencerla, en vez de decir yo soy un hombre de Dios, Dios tiene cosas para mi vida, yo voy a hacer la palabra de Dios, en vez de luchar contra eso y decir no voy a seguir a Naamán porque yo sé que mi tendencia, no hizo eso. ¿Qué hizo? Lo que hace Adán, lo que hizo Eva. Desobedecieron a Dios y luego vamos a ocultarnos. Eso es lo que estaba haciendo Giesi. Llevaban años juntos, Giesi y Eliseo. Eliseo veía en él un buen siervo, un amigo. Ya le digo, Giesi muchas veces lo había ayudado, le había en ocasiones estado ahí, habían reído juntos, habían contado chistes, habían dormido, habían cenado, se habían levantado. ¿Se imagina? Años juntos. Y por eso Eliseo tiene esa carga y dice, ay, Giesi, no estaba yo ahí cuando se bajó Naamán a recibirte y eso hace 15 kilómetros, eso.
¿Entiendes? Porque el Espíritu Santo muchas veces te revela cosas. Y cada uno tiene que luchar contra sus propias tentaciones, contra sus propios deseos sombríos, y cada uno tiene que vencerlo, porque los deseos sombríos suyos no son los míos. Yo tengo que luchar con los míos y tengo que vencerlos. Usted tiene que luchar con los tuyos y tiene que vencerlos. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿lo entiende? Para eso lo tenemos. Pero Giezi no era consciente de todo lo que estaba pasando. Y Eliseo, como buen padre espiritual de Giezi, le dice: mi corazón iba contigo, mi corazón iba contigo. Yo esperaba que no tiraras todos tus sueños a la basura, los buenos propósitos de Dios, que no los tiraras a la basura ni por eso ni por nada. Y en otras palabras diciendo: ¿cómo te has vendido, Giezi? ¿Cómo te has vendido? Porque es lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, salimos del camino de la bendición. Y si estamos fuera del camino de la bendición, no puede venir la bendición. Por más que Dios quiera bendecirte, dile al que está a tu lado: Dios te quiere bendecir, pero tienes que caminar en bendición. Él no te puede bendecir fuera del camino, y el camino lo marca la palabra de Dios, el camino lo marca Jesús, el camino está claro, clarito, vamos. Y si tienes dudas, ahí está el Espíritu Santo que te las aclara. ¿Entiendes? Ese es el camino. Y si quieres bendición, camina ese camino. Es lo mismo que pasó, y hablábamos de esto hace unas semanas en el libro de Hechos capítulo 5, cuando Pedro estaba allí y llegan Ananías y Zafira y dicen: Ananías, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? El deseo de mentir al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿No era tuyo lo que vendiste? ¿Para qué pusiste ese deseo? Y saben lo que pasó con Ananías y con Zafira. Y lo mismo Jesús. Lo mismo lo sabía Jesús acerca de Judas Iscariote, él lo sabía. Pero claro, Judas estaba acostumbrado a de vez en cuando coger algunas moneditas de ese total. Decía Jesús: tenemos mucho en la cartera, y decía: tenemos 500 euros. Y decía Jesús: denle 300 a los pobres. Y Judas llegaba y decía: 300 a los pobres, 300 a los pobres. Voy a dar 200, me voy a quedar con 100, se lo voy a pasar a mi mujer, los 100, toma los 100. ¿Le diste los 300 a los pobres? Sí, Jesús, le dimos los 300 a los pobres. Porque no somos conscientes y empezamos en esa dinámica. Y al final todo eso lo llevó a vender a Jesús por 30 monedas de plata o 30 piezas de plata, ¿entiendes? Porque es la disposición del corazón. Tienes que luchar contra la tentación y vencer. Si no, te sales del camino de bendición. Si no, Dios no te puede bendecir. Y Dios nos quiere bendecir a todos. A todos. ¿Lo entiendes? Él nos quiere bendecir. Y todos pensaban, tanto Ananías como Judas como Giezi, que como no era mucho lo que robaban, no pasaba nada. No pasa nada. Que como era alguna palabrota que se le escapaba alguna vez, no pasa nada. Que como era alguna mentirijilla que alguna vez decían, no pasa nada. Que como era un grosero alguna vez, no pasa nada. Pero siempre pasa algo. Porque nos salimos del camino de bendición. Siempre pasa algo. ¿Entiendes? Siempre pasa algo. Y la cuestión es que nosotros no entendemos muchas veces el mundo espiritual. Y Dios conoce tu necesidad. Total, ¿qué eran esas 2 mudas? ¿Qué era aquella poca plata? Pero este hombre pensó: si Naamán tiene de sobra, porque yo me quedé con algo. No entendieron, ninguno de ellos, tanto Ananías como Judas, como Esaú también, y como Giezi, que cuando tú te tratas de autoengañar, cuando tú tomas una posición de lo que no es tuyo, cuando tú tomas algo que no te pertenece, cuando hablo de eso, hablo de muchas cosas, porque a veces somos muy posesivos con las personas. ¿Entiendes lo que les digo? De esto hablaremos el viernes. Somos posesivos con las personas. Estamos robándole algo a la persona, estamos robando la identidad de una persona por estar posicionado sobre ellos, o a veces con las razones, cuando tomamos razones que no nos corresponden, pero nos empeñamos y son nuestras razones, y son nuestras razones, y son nuestras razones. Responsabilidades. Hay gente que toma responsabilidades que no les corresponden, se la está robando a alguien. Por eso digo, no hablo solamente de dinero, no hablo solamente de plata, hablo de muchas cosas. Hablo de esas cosas en nuestra vida que tomamos posesión de ellas cuando no nos pertenecen. Hablo de posiciones en el trabajo. Cuando tú tienes un trabajo y tú te quieres posicionar por encima de los demás y los escachas para posicionarte por encima de ellos, le estás robando algo a alguien. ¿Entiendes?
Cuando tú tienes un jefe en el trabajo y tú no lo respetas, no lo rondas, le estás robando la honra a ese jefe, se la estás robando. No, pero eso era un poquito, le puse mal la cara, se la estás robando. El jefe es digno de honra. Si tú no lo haces, se la estás robando, ¿entiendes? Por eso digo, a veces cuando hablamos de robar nos basamos solo en el dinero, pero es la vida en general. Cuando tú no honras a tu esposo, no honras a tu esposa, le estás robando algo a tu esposo. Estás robando la honra. Y esposo, tú a la mujer también. A tus hijos, cuando tú no los enseñas, cuando tú no los disciplinas, le estás robando el que ellos no aprendan de ti como la palabra te dice o te marca. Y para eso tienes al Espíritu Santo. Entonces esto de robar va más allá del dinero. Lo que pasa es que el ejemplo lo tenemos hoy en Jesse, porque no entendía, no somos conscientes de tantas cosas. Pero tenemos que caminar hacia la bendición en todas las cosas. Y por eso Jesús, sabiendo que la palabra no era suficiente, porque nos hacemos legalistas y nos hacemos religiosos, nos deja el Espíritu Santo. Van de la mano la palabra y el Espíritu Santo. A veces nos sentamos con pastores que saben toda la palabra, pero si no tienen el Espíritu Santo, ¿de qué te sirve? Pero hay otros que dicen solamente el Espíritu Santo y empiezan a inventarse cosas y se van de la palabra. Hay que ir de la mano la palabra y el Espíritu Santo, ¿entiendes? Y cuando no, estamos robando, estamos haciendo que falte algo. Y ahí estaba Jesse en esa posición. Cuando se tiene la actitud de Jesse, no vas a ver la bendición de Dios. Jesse pensó, yo me quedo con esto. Total, a Naamán le sobra. Y después nos entra esa actitud de decir, bueno, si yo fuera un ladrón, yo le hubiese pedido todo. Pero es que yo soy una buena persona. Yo soy un hijo de Dios, yo estoy sirviendo al Eliseo, así que por 2 mudas, por esto, y encima nos vendemos por migajas. ¿Entiendes lo que le digo? Por migajas. Y a veces hay creyentes que están toda la vida migajeando y están esperando que Dios haga algo en sus vidas. Mientras estén migajeando fuera de la voluntad de Dios, no vas a recibir lo que Dios tiene para ti, porque es que Dios quiere dártelo. ¿Usted no cree que Dios quiere darle un trabajo excepcional donde usted pueda acudir a la iglesia, donde pueda llevar la palabra, donde usted tenga un buen sueldo? ¿Usted cree que Dios no quiere eso para usted? ¿Lo quiere o no lo quiere? Pero entonces, si deshonramos en un trabajo pequeño, ¿cómo vamos a tener un trabajo grande? Si no somos excelentes barriendo el piso, ¿cómo vamos a ser excelentes de gerentes de un hotel? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces Dios te mira y dice, si le escondas las cosas para abajo para que no lo vean. A nadie no ve. Dios te ve. Aquí es si Dios lo estaba viendo. ¿Entiendes? Siempre nos ve alguien. Siempre nos ve nuestro Dios. Y Dios quiere bendecirnos. Yo me imagino que Jesse miró a Naamán y a lo mejor pensó, mira Dios, yo voy a ir a pedirle a Jesse plata, oro y ropa. Si no es tuyo, si no es de Dios, que cuando yo vaya ya se haya alejado y no lo encuentre. Y nos empezamos a inventar cosas. Y entonces como llegó Jesse, dice, ay, que se había tomado ahí Naamán, se había parado a echarse el cortado. Dice, ay, te paraste a echarse el cortado. Y le dice Naamán, sí, justo se me imaginó y me tomé el cortadito. Ay, tú dices, esto era de Dios. Porque yo le hice una prueba a Dios. Y yo decía, Dios, si me lo encuentro, es que es tuyo y le voy a pedir la plata y esto. Y si no lo encuentro, es que no es de Dios. Mentira, Dios no se va a meter a jugar con eso. Ya Eliseo le había dicho, no se cogerá de ti ni esto, ni lo otro. Ya la palabra te dice algo. Si la palabra te da instrucciones, si tú no sabes qué son las instrucciones de la palabra, ¿para qué haces lo contrario? ¿Para qué intentas tentar a Dios? Porque a veces intentamos tentar a Dios. Cuando intentamos tentar a Dios, dice Jesús, al Señor tu Dios no. Y a veces creemos que es muy espiritual eso. No, Dios, si es tuyo, entonces yo voy a mentir. No, la palabra dice que no mientas. No te pongas a poner historias por el camino como estaba haciendo Jesse, o posiblemente lo pensaría. Y nos inventamos historias para burlarnos de Dios o para burlar a Dios. Y Dios no juega con eso. El mensaje está escrito y si lo sigues, vas camino de bendición. ¿Entiendes? Y yo creo que Jesse ese día se fue tan contento porque se fue con la ropa, se fue con la plata, lo escondió y él iría tan contento. El único problema es que todo lo hizo en desobediencia. Por muy contento que te puedas salir al principio las cosas, cuando haces las cosas en desobediencia, tarde o temprano verás el fruto de la desobediencia. Ahí está en la palabra de Dios. No es que me fue bien, mira la ropa, mira, se la probó y se me queda perfecto. Mira, mujercita mía, sube un poquito por aquí, que aquí me queda un poquito. Y no le digas nada a Eliseo. Que nadie se ha enterado. Y Naamán, como se fue para Siria, él no va a volver. Y la platita esta la guardas aquí. Y empezamos a negociar con muchas cosas que no tienen nada que ver. No había necesidad de eso.
Mire, podemos pasar periodos de escasez. Precisamente es en los periodos de escasez donde se revela la confianza que tenemos en Dios o no. Porque hay gente que pasa por periodos de escasez y dice, ahora paso periodos de escasez, ahora no voy a poner un duro en las ofrendas. Pues está bien. Si Dios muchas veces le hace pasar periodos de escasez, a ver si usted ha aprendido a confiar en Él, a ver si usted es generoso o dadivoso por naturaleza, o es dependiendo si tiene más o si tiene menos. Porque cuando todo el mundo tiene, todo el mundo es generoso. Pero eso lo hacen los que no son creyentes también. Es en la escasez donde dices tú, ahora, a pesar de que me falta a mí, yo considero que esto es una buena acción, o voy a hacer esto, voy a hacerlo, y entonces das de lo que te falta. Cuando das de lo que nos sobra, o justificó Jesús a aquella viuda que llegó y dice, si nada más que puso 2 céntimos de euro la viuda. Pedro dice, Jesús, te equivocaste, eran 2 céntimos, no eran dos monedas de 2 euros, eran 2 céntimos. Y dice, no, es que esta puso de lo que le faltaba. Y todos los demás pusieron. Miraron la cartera y decían, tengo un billete de 5, otro de 10 y 2 monedas. Vamos a poner. ¿Entiende lo que le digo? Y eso es lo que estaba pasando con Giesi, que estaba siendo probado por de alguna manera, o que él mismo sucumbió a la tentación. Es precisamente en los periodos de escasez donde tú vas a revelar si confías y crees en Dios o no, si te mantienes en obediencia y vas camino de la bendición, ¿entiendes? Y a veces pasa que hablas con personas que dicen, lo está pasando mal, y ya está empezando a descontar de aquí, a descontar de allá, a descontar de allá, y tú dices, le va a ir peor, pero ¿cómo se lo dice? Estás como Eliseo esperando, ¿qué vas a hacer? Si te digo que tienes ese problema por esto, por esto, por esto, vas a decir, tú lo que eres un mamón. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Caminas en bendición o no caminas en bendición? Todo depende de cada uno de nosotros, de cómo sea nuestro corazón. Eliseo no se puso cuando llegó a Giesi delante a reprenderlo, no le dijo, golfo, bandido, eres un ladrón, rebelde, ¿qué te dijo? No lo agarró por el cuello, le dijo algo de eso Eliseo a Giesi. ¿Se imagina? Lo que faltaba. Ya como estaba el corazón de Eliseo, sabiendo de que mi gran amigo, Giesi, cómo ha desobedecido, cómo se ha puesto Dios, el amor que tiene por estas cosas es mayor que el amor que tiene por Dios, con todo lo que ha hecho Dios en su vida, con todo lo que ha visto hacer, y al final es lo que hablábamos en la alabanza, tiene que ver con que tú ames o no ames a Dios. Si lo amas le obedeces, si no lo amas no lo obedeces. No, yo sí lo amo, pero es que no lo amas. Deseas amarlo, pero en el fondo cuando llega la lucha entre opto por amarlo y dejo aquello, al final dicen, me gusta más aquello. Entonces no lo amas, o lo amas hasta cierto punto, pero Dios quiere que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿entiendes? Y entonces por eso Eliseo, ¿qué le iba a decir? ¿Le iba a dar los cocotazos? ¿Qué le iba a decir? Cuando él sabía que había perdido un amigo, que había perdido a alguien importante en su vida, ¿qué le iba a decir? Pues ahí está. Simplemente Giesi recibe las consecuencias de lo que dispuso en su corazón. Si caminas en el camino de la bendición, viene tarde o temprano, la bendición siempre llega, ¿entiendes? Pero si caminas fuera de ese camino, ¿qué te vas a encontrar? Todo menos la bendición de Dios. Si tomas atajos, si desobedeces, simplemente nos estamos autoengañando y recibes el fruto de la desobediencia. Y el verso 27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Entiende esto, tiene que ver con tu familia. Es que si solo fuera contigo, pues bueno, vas tú y no pasa nada. El día del juicio final te presentas delante de Dios tú y dices, toma, y ya Dios te da lo que te da. Pero es que tiene que ver con tu familia, ¿entiendes? Va más allá de nosotros, tiene que ver con la gente que trabaja contigo. Si tú caminas en bendición, esa gente va a recibir bendición a través de ti, tarde o temprano. Va a encontrar la salvación tarde o temprano. Tiene que ver contigo, pero tú te crees que no, que tú eres el mundo en el centro y que tú es que ahora necesitabas túnicas y necesitabas plata y fuiste a buscar a Naamán. Contrario a la obediencia a la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces tiene que ver con nosotros. Quiero que estas cosas se te queden claras, porque el Espíritu Santo yo sé que nos convence de pecado y nos redarguye. Y cuando llega un momento está diciendo, eso está mal en tu vida, y tú puedes hacer lo que ella decía, pero Dios lo entiende. Y Dios entiende que envió a Jesús por ti, eso es lo que Él entiende. Y que Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos.
No hay más. Pero es que no le pongas pero. Pero es que yo miento porque no pongas pero. Pero es que yo tengo que, no, es que no alcanzo. No pongas pero. Si me amas, guarda mi mandamiento. Giesi toda la vida rodeado de la palabra, de Eliseo, de las cosas de Dios. Y verdaderamente, cuando tuvo la oportunidad de hacer lo que hizo, la hizo. Porque en el fondo se amaba más a sí mismo. Eso es lo que muchas veces pasa, que nos amamos más a nosotros mismos. Giesi había visto, había disfrutado por tanto tiempo del favor de Dios, pero decidió tomar un atajo. Y aquel día, dice la palabra, que quedó leproso. Tuvo que elegir entre suplir sus deseos o obedecer a Dios. Y él optó por suplir sus deseos en contra de la palabra de Dios y recibió las consecuencias. Aquel mismo día, Giesi dejó de servir a Eliseo. No pudo servirlo más. Los leprosos eran separados del pueblo de Dios. Los separaban. Perdió el gozo de servir. Perdió aquello tan hermoso que Dios tenía para la vida de Giesi. Perdió tantas cosas porque amó más cosas que al fin y al cabo pasan. A él se quedó con las 2 mudas, con aquellos 2 trajes de seda para tapar precisamente la lepra que iba a coger. ¿Se da cuenta? A veces nos vendemos porque no entendemos las consecuencias de vivir fuera del camino de bendición. No las entendemos. ¿De qué le valió a Giesi desobedecer? El fruto de la desobediencia, las mentiras, los autoengaños. No vale la pena. Dile a tu lado, ¿no vale la pena desobedecer? No vale la pena. Porque cuando caminamos en obediencia, caminamos en bendición. Pasas escasez, pero estás en obediencia, estás en bendición. Y tarde o temprano la bendición viene. A veces pasa un tiempo porque quieres saber lo que hay en tu corazón. Dios te enseña a ti lo que tú mismo entiendes en tu corazón. Tú dices, Señor, pasé un tiempo de escasez, pero seguí siendo fiel. Señor, me miraron mal, me criticaron, pero yo seguí perdonando. Me ofendieron, pero yo ni caso les hice. ¿Por qué? Estoy caminando en bendición. ¿Entiendes? Caminar en bendición. Giesi tenía todo para triunfar en la vida, porque tenía a Dios de su parte. Y yo quiero que tú sepas hoy que tú tienes a Dios de tu parte, lo tienes de tu parte, pero Giesi decidió tomar otro camino que le resultó mejor. Tienes a Dios de tu parte, no intentes tomar otro camino. Dios está de tu parte. Pero es que ahora estoy pasando, Dios está de tu parte. Pero es que yo me siento, Dios está de tu parte, obedécele. Y deja a los demás fuera, camina a la bendición. Mira, lo sorprendente de esto, que el mismo día que Naamán quedó limpio, porque había tomado el camino de la bendición, el mismo día por la mañana Naamán estaba limpio, y por la tarde Giesi estaba leproso. ¿Por qué? Porque se salió del camino. El camino siempre está abierto para tomarlo, ¿entiendes? Siempre está abierto. Ese es el deseo de Dios para ti. El deseo de Dios para ti es bendecirte. El deseo de Dios para ti es que prospere. El deseo de Dios para ti es poder llenarte de favores. Eso es lo que desea nuestro Padre Celestial. Haz tus manos así, Padre Celestial. Él nos ve. Desea bendecirnos. ¿Lo sabías? Desea bendecirnos. Tú camina en el camino de bendición. Tú camina para adelante, que la bendición ha de venir. Camina en el camino. Si en lo poco no eres fiel, jamás tendrás lo mucho. Hablo del tiempo. Muchas veces no somos fieles con nuestro tiempo. Todos, gracias a Dios, tenemos 24 horas al día. ¿Estamos siendo fieles en el tiempo a Dios? ¿En el tiempo a la familia? ¿En el tiempo al Espíritu? ¿En el tiempo a la palabra? ¿En el tiempo al prójimo? ¿Estamos dedicando tiempo al prójimo? ¿O lo estamos dedicando a tumbarnos en el sillón? A mí. Hay tiempo para todo. Pero no puedes pasar 4 horas pensando en ti y 1 hora pensando en el prójimo, porque entonces ya estás descompensado y ya estás robándole algo a alguien. Ese tiempo que tienes que dedicar al prójimo, que no le dedicas, se lo estás robando al prójimo, ¿entiendes? Y no somos conscientes de tantas cosas.
Pero tenemos que empezar a ser conscientes de que si somos fieles con nuestro tiempo, con nuestra familia, con nosotros mismos, en el trabajo, con nuestras palabras, con el dinero, con todas las cosas, si somos fieles, aunque ahora diga, pero es que no tengo casi tiempo libre porque, gloria a Dios, pero en ese poquito de tiempo libre, eres fiel, entonces vendrás más tiempo libre. Porque si nada has quedado una hora a la semana libre y el tío se ponía a evangelizar, entonces vas a tener más tiempo. Y Dios va a suplir tus necesidades para que lo hagas porque a Él le interesa. ¿Entiendes? A Él le interesa más que a ti bendecirte. Y Él nos quiere bendecir. Tus decisiones cuentan. Ponte en pie conmigo. Tus decisiones cuentan. Tenlo presente. Tú quizá no le das importancia, pero cada decisión que tomas en obediencia a Dios te hace caminar ese camino. Cada vez que tú obedeces, estás caminando a esa bendición. Y tú decides, tú eres el que decides cada uno de los pasos que das. Tú decides si sigues ese camino o dices, es más fácil tirarme por la duna. Tú decides. Yo decido creer, yo decido confiar, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido obedecer y yo decido vencer a las tinieblas en el nombre de Jesús. Porque como alguien escribió una vez, yo y mi casa serviremos al Señor. Cierra tus ojos.